Muy buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a presentar inmunidad y enfermedad tumoral. Narradores, Eric Morales y Claudia Salazar. Empecemos. La célula es el componente básico y fundamental de todos los seres vivos, y el ser humano está conformado con billones de ellos. Las células básicamente son como pequeñas industrias de proteínas, demasiado pequeñas para sentir o experimentar algo en particular. Estas, hechas de cientos de millones de partículas, guiados únicamente por reacciones químicas. Estas células crean y desmantelan estructuras, mantienen un metabolismo para ganar energía o hacer copias casi perfectas de sí mismos. Cuenta con una pared para separarse de los alrededores, se regula a sí misma, también se alimenta, crece y desarrolla. Y cuando ya no son útiles o cumplen su tiempo de vida, estas mueren. El conjunto de millones y millones de estas células extraordinariamente ordenadas y especializadas nos forman a nosotros, los seres vivos. Estas vías de reacciones químicas son procesos complejos, entrelazados y apilados uno encima de otro, increíblemente complicados. Incluso, la mayoría de ellos apenas pueden ser comprendidos por una sola mente humana, y sin embargo, funcionan perfectamente. Bueno, casi siempre. Pues a veces las células se estropean y no quieren morir, cuestionando la propia naturaleza de la unidad de nuestros cuerpos. Es a lo que llamamos cáncer. Cancelan el contrato social biológico y se vuelven básicamente inmortales. El cáncer no es un invasor externo, es una parte de nosotros que pone su propia supervivencia por encima de todo. Con miles de millones de billones de reacciones, la pregunta correcta no es si algo saldrá mal, sino ¿cuándo lo hará? Los pequeños errores se suman hasta que la extraordinaria maquinaria se corrompe. Para evitar que esto salga de control, nuestras células tienen interruptores de muerte que hacen que se suiciden, conocido como el proceso de apoptosis. Pero estos interruptores mortales no son infalibles. Si fallan, una célula puede convertirse en una célula cancerosa. La mayoría de ellos son asesinados por la defensa de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, que está formado por células especializadas, como por ejemplo el linfocito T. Pero esto es solo un juego de números. Si se le da el tiempo suficiente, una célula acumulará suficientes errores, pasará desapercibida y comenzará a hacer más de sí misma, generando lo que conocemos como tumor o neoplasia. El cáncer es un proceso que implica muchos errores. ¿Pero qué son estos errores? Pues te muestro. Estos errores los conocemos como mutaciones. Dentro de la célula hay muchas estructuras, pero una muy importante es el núcleo. Este es como una bóveda donde se guarda nuestro material genético. Y el material genético son todos los datos e instrucciones para cómo formar las proteínas. Es como si el núcleo fuera el capitán de la célula y el material genético sus órdenes. Todo se tiene que seguir al pie de la letra, de otro modo se formarían cosas no deseables. Pues bien, a veces ocurre que por mutaciones las órdenes no se dan correctamente, formando productos diferentes a los deseados y origen a células cancerosas. Por ejemplo, con la mutación correcta, una célula perderá su capacidad de matarse a sí misma. Otra mutación y desarrollará la capacidad de esconderse del sistema inmunológico. Y otra hará que se multiplique rápidamente, incluso con el potencial de invadir a otras partes del cuerpo, conocido como metástasis, lo que conocemos como tumor maligno. Pues bien, los genes encargados del crecimiento y división celular son conocidos como protooncogenes. Cuando estos sufren una mutación generando un descontrol en el crecimiento y división celular, se les conoce como oncogenes, siendo estos los desencadenantes del cáncer. Sin embargo, los oncogenes tienen sus antagonistas, los genes supresores de tumores, o también llamados anti-oncogenes, que evitan que estas mutaciones críticas ocurran u ordenan a la célula que se mate a sí misma, si deciden que es irreparable. Estos genes evitan la proliferación de células excesivas. El ejemplo más renombrado es el gen TP53, que genera a la fosfoproteína P53.
que tiene múltiples papeles celulares. Es como si fuera un tipo de supervisor. Es quien pone orden si sobre una célula continúa o debe morir. Se ha calculado que hasta el 90% de los cánceres pulmonares y más del 50% de cánceres de mama y colon se asocia con mutaciones del TP53. ¿Pero por qué suceden estos cambios? Pues en muchos de los casos no hay una razón específica, pues hay varios factores que pueden promover el cáncer, como causas biológicas, siendo los virus que pueden cambiar las órdenes del material genético, causas hereditarias, donde hay un defecto heredado por los progenitores, o sea, nuestros padres, causas químicas como el consumo de tabaco, exposición a sustancias químicas, consumir alimentos procesados, e incluso causas físicas como la exposición a rayos UV. ¿Qué son los TCA o los antígenos tumorales específicos? Son proteínas anormales o extrañas producidas por células cancerosas. Nuestro cuerpo reacciona a estos antígenos conociéndolos como extraños o anormales. Este procesamiento da lugar a un tipo de proteína nuevo que son presentados a otras moléculas llamadas MHC clase 1, el cual su función es presentar fragmentos de proteínas producidas en el interior de las células a los linfocitos T, el cual nos genera un tipo de célula inmunitaria capaz de destruir cientos de células extrañas cancerosas o infectadas por un virus. Estas son llamadas CTL. También tenemos los TAA o antígenos asociados a tumor, las cuales son proteínas celulares normales, las cuales se encuentran en etapa de desarrollo específico, como por ejemplo en el hígado del feto. Estas solo aparecen en el desarrollo embrionario hasta que su sistema inmunitario se desarrolla completamente. Esta contiene dos proteínas muy importantes. La primera es una llamada AFP o alfa-proteína, la cual está muy abundante en el feto. Sin embargo, esta después del nacimiento disminuye. Si esta proteína es encontrada en altas cantidades en un adulto con ausencia de embarazo, nos puede indicar cáncer ovárico, cáncer testicular o también puede ser cáncer hepático. Después tenemos la proteína llamada CA o antígeno carcino embrionario. Esta se encuentra de igual forma en fetos de entre 2 a 6 meses en células gastrointestinales y hepáticas. Sin embargo, algunos pacientes detectados con cáncer colorectal tienen esta proteína alta, por lo cual es usada para ayudarnos a diagnosticarla. Respuesta inmunitaria del cáncer. Las células tienen múltiples mecanismos para prevenir el cáncer. Un ejemplo es la vía NER del ADN, en donde si se detecta un crecimiento anormal, esta hace un paro celular o apoptosis, el cual hace una muerte celular provocada por él mismo. Si este sistema falla, entran otros mecanismos de control externos a la célula. Estos mecanismos ayudan a que una célula active vías internas que lleven al paro del crecimiento para evitar la propagación del cáncer. Inhibidores innatos del cáncer. Las células llamadas natural killer son células especializadas de distinguir células cancerosas con las sanas. También participan indirectamente para erradicar el cáncer al secretar una potente proteína llamada interferón gamma, la cual activa los macrófagos y estos rodean microorganismos y los destruye. Estos secretan una proteína llamada factor de necrosis tumoral, la cual tiene una potente actividad tumoral. Algunas respuestas inflamatorias pueden promover el cáncer. Debido a que las respuestas inflamatorias aumentan señales de estrés celular, esto nos puede llevar a causar un daño en el material genético, lo cual nos puede llevar a la incrementación de mutación celular. De esta manera, algunas células inmunitarias y los factores que producen pueden ayudar a sostener el crecimiento de cáncer y fomentarlo.
Es por eso que es importante que la respuesta inmunitaria tenga un equilibrio, ya que de lo contrario, si no lo tiene, puede llevar a una enfermedad de inflamación o a atacar sus propias células sanas. Muchas gracias por su atención. Este video fue creado por Eric Morales y Claudia Salazar.